Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Transcurrió el año de 1986, era presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, la entidad que representaba a todas las iglesias y denominaciones del país. Fui visitado por miembros de la Coordinadora Guerrillera Colombiana, que estaba compuesta por miembros de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN y el M-19. Fueron para que arreglar una cuota que debíamos de contribuir la iglesia evangélica en el país para la revolución contra el sistema, porque ellos decían que nosotros teníamos el dinero del pueblo y ese dinero no nos pertenece a nosotros sino a ellos y tenían que arreglar la situación. Así que fue un tiempo muy difícil. A ellos habían llegado a las 6 de la tarde con muchas amenazas. No tengo tiempo de mencionar todo lo que pasó en todas esas horas. Y ya iban a ser las 12 de la noche y no llegábamos a ningún acuerdo. Yo ya había tomado mi decisión de que pasara lo que pasara, no íbamos a contribuir con los diezmos y ofrendas de la iglesia para la guerrilla en el país, porque eran dedicados para otro monumento. Así que era muy difícil. Cuando íbamos terminando sin llegar a un acuerdo preciso, de repente miré y había encima de una caja, había unas 3 Biblias, habían ahí, eran 3 personas que estaban, 3 Biblias, se habían quedado por fuera de las Biblias que habían empacado porque habíamos guardado todo lo que estaba en mi oficina. Y entonces yo sentí algo, inmediatamente tomé las Biblias y entonces le dije al de las FARC, le dije, Señor, él era el más rudo, le dije, Señor, yo quiero hacerle este obsequio de este encuentro esta noche, aunque no hemos llegado a un arreglo concreto, pero quiero que leas este libro. Me dijo, ¿qué es eso? La Biblia, le dije. Dijo, yo no leo esas cosas, a mí no me interesa la Biblia. Le dije, ¿alguna vez la he leído, Señor? Me dijo, jamás ni me interesa leerla. Le dije, entonces, ¿por qué nos persigues si no conoces lo que nosotros creemos? Y entonces él no me dijo nada, se le entregué, estiré la mano para el que del ELN y me dijo, yo tampoco recibo esas cosas, Señor, no me interesa, no las necesita. Le dije, ¿las ha leído? Ni me importa, me dijo. Bueno, entonces el de la FARC me dijo inmediatamente, entrégueselas al otro, que es el del M19, ese sí como que le gustan esas cosas. Y entonces se le extendí y él se acercó muy reverentemente, muy cariñoso y recibió la Biblia y me dijo, pastor, yo sí se la recibo. ¿Sabes por qué? Porque mi madre es cristiana y ella está orando por mí. Continuamente recibo mensajes de ella, que ella no deja de orar por mí para que Dios me proteja y un día regrese salvo o llegue a ser salvo, llegue a conocer a Jesucristo. Así que yo sí se la recibo con todo el corazón. Ese es un gran testimonio. Yo quiero que veamos otro testimonio que nos va a ilustrar lo que quiero seguir diciéndoles en esta noche. Nací en un hogar cristiano de 4ª generación, o sea que ya mis tatarabuelos eran cristianos y empecé cantando en el coro de la iglesia, pero cuando comencé en mi adolescencia a escuchar que podía cantar, me empecé a apasionar con esto de ser músico y me apasionó tanto que decidí hacer mi grupo de rock. Y ahí, bueno, tuve un conflicto con mi mamá porque como madre cristiana, ver que su hijo hacía música rock era un problema. Tuvimos diferencias, peleas. En un momento dado ya mi mamá no quería discutir más conmigo y decidió decirme, hijo, mirá, ahí está la puerta. Si vos no respetás a Dios, si vos nos amás a nosotros como familia, pero no podés respetar a que Dios está en primer lugar, no hay un lugar para vos en esta casa. Y yo, que estaba envalentonado en mi sueño, le dije, bueno, perfecto, me voy. Estuve tocando por toda Latinoamérica, abriendo shows para bandas de rock de Estados Unidos, abriendo espectáculos como el Monster of Rock, con bandas como Megadeth, Queensryche, etcétera, 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 Marilyn Manson, Rammstein, y las que se puedan imaginar durante muchísimos años. Y en un momento, en una gira a México que íbamos con la banda, me secuestraron, a mí y a toda mi banda. Y estuvimos varias horas secuestrados, amenazados de muerte. Uno de ellos decide hacerme una pregunta y me amenaza de muerte y me dice, ¿crees en Dios? Y yo dentro mío
no sabía qué contestar porque dije, no tengo nada que ver con Dios, estoy del lado contrario de Dios y este hombre también es un criminal, un secuestrador. ¿Por qué me pregunta eso? Todo eso fue, obviamente, segundos. Y de adentro de mi estómago salió decir sí. Y hasta me asusté cuando le dije sí. Y él me dijo, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Horas después nos liberaron, pero desde ese momento hasta que logramos llegar al hotel, yo sentía que Dios estaba conmigo. Y no era solamente mental, era físico. Sentía un calor en el cuerpo que no lo podía soportar. Y entendía que era la presencia de Dios. Recuerdo que llegamos a la habitación del hotel, todos los músicos, cada uno se puso a llorar en un rincón. Yo me fui al baño y me arrodillé y recordé las oraciones de mi madre y recordé a mi iglesia y recordé lo que aprendí de niño, los versículos. Todas esas cosas vinieron a mi cabeza y yo decía a Dios, ¿por qué me salvás a mí si yo hice todo mal y me gustó? Mi testimonio no es el testimonio de muchos otros que te cuentan, uy, yo pequé, le fallé a mi mujer, andaba con muchas mujeres y no me gustaba, y el enemigo me empujaba a hacer eso, y otros dicen, yo era alcohólico y el enemigo me empujaba y me llevaba a los antros a tomar. No, los seres humanos cuando cometemos el pecado, no lo cometemos porque el enemigo nos empuja, lo cometemos porque lo deseamos, porque lo acariciamos, y después lo terminamos haciendo. Fue lo que pasó con Eva. Bueno, a mí me pasó lo mismo y estaba arrodillado diciéndole, ¿por qué me salvás a mí si hice todo mal? Y me gustó, no podía entender ese amor, no podía entender su presencia en ese momento que abarcaba el lugar. Yo estaba arrodillado en el baño, me levanto del baño, abro la puerta, veo al resto de los músicos llorando, entra el manager y lo primero que me salió a decirle es, Dios me salvó y esta banda se terminó y yo no toco más y me vuelvo a mi casa. Y después de tantos años de haber vivido de lo que me gustaba y apasionado en lo que me gustaba, estaba tomando una decisión hacia la nada, porque siempre soñé ser músico y nada más que músico, pero sabía que algo más grande que yo estaba cubriendo mi vida. Cuando llegué al aeropuerto en Argentina, la primera persona con quien me encuentro era la persona con quien pensaba no encontrarme. Y esta persona era mi mamá, que por muchos años oró por mí y yo la desprecié y la insulté. Recuerdo que la vi parada ahí y me acerqué. Ella ya no se encontró con el niño de 17, 18 años que se fue de la casa buscando ser estrella de rock. Se encontró con un adulto, con un tipo grande, todo tatuado. Y no la abracé ni le dije, mamá, te amo. No, la miré y le dije, ¿por qué a mí? Porque yo de alguna manera entendía que mi mamá era como Dios en la casa. Era como esa presencia de que ella estaba tan apasionada por Jesús que prefirió dejarme ir antes de que yo me quedara descontrolando y destruyendo toda la casa. Ella me contesta, ¿sabés por qué? Porque Dios esta noche respondió mi oración. Yo y muchas mujeres oramos por vos durante 13 años y hoy Dios respondió mi oración. Yo sé en quién deposité mi fe. Y ese es el mensaje que quiero dejarle a todas las madres que están mirando este testimonio. Sepan que Dios tiene poder en la oración. Cuando se juntan esas madres a orar, Dios puede cortar el pacto diabólico que tenga tu hijo, tu esposo, tu familiar, un hermano, quien sea, ir a buscarlo. Y yo espero, en oración, que ojalá que cuando Dios vaya a buscar a tu familiar, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, Él tome la misma decisión que tomé yo, porque hay libre albedrío, y pueda decir, sí, creo en Dios. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Me crié con mi padre en el movimiento guerrillero de los años 50, que comenzó todo a fines de los años 40 y en el año 50 ya se encrudeció la violencia. Y mi pasión con mi padre, que fue líder fundador ideológicamente de la filosofía, de la ideología guerrillera, porque él no podía ir a pelear porque había perdido una pierna. Dios permitió que hubiera perdido una pierna y entonces no pudo ir al monte a pelear, pero era un hombre muy revolucionario. Yo me crié con esa pasión de la guerrilla. Mi pasión era la revolución, por una Colombia completamente nueva. Muchas experiencias sucedieron en esos años. En el año 1956 recibimos la orden, desde Palacio había llegado, orden de matar a mi padre, a mi madre y a mí. Iban a venir a las 3 de la mañana. Y por esas cosas de
de la soberanía divina, alguien vino y nos contó y logramos escapar de Ibagué. Y llegamos a Bogotá a eso de las 8 de la mañana, el 20 de enero de 1980. Ahí, cerca donde nos llegamos a vivir, estaban comenzando una iglesia cristiana. El pastor era el hermano Ignacio Guevara, que ya partió con el Señor. Él fue casi nuestro padre. Pero mi madre asistió, a nosotros ni a mi padre ni a mí nos interesaba. Mi madre asistió, ella había estado leyendo la Biblia, alguien le había entregado una Biblia y le gustaba y empezó a asistir y tuvo un encuentro con Jesús en 1956, unos pocos meses después de que habíamos llegado, como tal vez en febrero o marzo, tuvo ese encuentro con el Señor. Su vida cambió, era radiante, fue sana de muchas enfermedades. Dios hizo milagros en ella. Ella ahora sonreía, resplandecía. Antes tenía una mirada triste, sin esperanza, sin futuro, viendo que su esposo y su hijo estaban envueltos en la guerrilla y a cualquier momento íbamos a perecer. Pero de repente cambió su situación y mi padre, al ver el cambio de ella, empezó a leer la Biblia también, se inquietó. Y luego en 1958 mi padre tuvo un encuentro con Jesucristo. Ese encuentro con Jesucristo de mi padre fue fascinante. Realmente los guerrilleros, los líderes de la guerrilla de la época no entendían, pero yo seguí lejos, completamente lejos. En 1960, el 25 de junio de ese año, me casé. Y luego, pues yo seguía con mi aspiración de guerrillera. Mi esposa no sabía que yo tenía eso en mi corazón, pero me casé. Me gustó a ella, yo le gusté, nos casamos. Pero mi madre había hecho un pacto con Dios. Hay muchas cosas que yo quisiera decirles que no tengo tiempo. La verdad es que ella había hecho un pacto con Dios de orar por mi vida y no dejar de orar por mí hasta que yo no tuviera un encuentro con Jesucristo. Insistía, por 4 años había estado orando sin ningún aflojamiento de su fe. Estaba segura de que Dios lo iba a hacer. Y como dije, en 1960 me entregué al Señor. Me rendí con mi esposa a la vez, otro milagro maravilloso que lo narro en mi libro Desde la otra trinchera. Dios respondió la oración de mi madre y ya llevo 60 años sirviendo al Señor. Y qué alegría seguir. Dios me dio una madre que me amó. La preparó para mí desde antes de la fundación del mundo. Y así preparó a través de ella el camino de mi conversión. Entonces quiero decirle a todas las madres, ojalá unida con su esposo, si está vivo, está contigo, que como Ana pueda decir, por este hijo oraba y Dios me dio lo que le pedí. No dejes de orar por tu hijo o por tus hijos si no han entregado su vida al Señor. La oración de una madre tiene poder, mucho poder. En el nombre del Señor te pido que no desmayes. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por cada madre y también por cada padre que están viendo este programa y han estado al alcance de este testimonio que vimos en el video y que yo les comparto, Señor. Señor, toca el corazón de ellos y que no desmayen si tienen hijos que no quieren saber del Señor, de Jesús, o hijos que son indiferentes, no importa. Tú no nos diste nuestros hijos para ser combustible del infierno. Nos diste a nuestros hijos para ser instrumentos en tu familia, en tu reino, aquí en la tierra. Señor, bendigo a cada padre y a cada madre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado amigo y apreciado hermano, si tienes hijos y no conoces al Señor, no dejes de orar, haz pacto con Dios. Y al final verás el nombre del Señor glorificado. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.